en tus manos, rogamos que tu palabra sea luz y consejo, que tu palabra sea dirección. Permítenos por tu palabra, Dios, acercarnos a ti. Permítenos por tu palabra, Señor, conocerte más. Permítenos por tu palabra, Señor, ser transformados. Que tu palabra hoy cumpla el propósito para lo que tú la enviaste, Dios, te lo pedimos. Sea tu palabra, Señor, obrando y obrando en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Sube un poquito, yo lo escucho como raro. ¿Ah? No sube un poquitico. Hola, bueno. Okay. Está como para el pasar. Pues. Bueno, sí, sonido. Me parece que sí. Tratando de mejorar el sonido. Acompáñame la escritura al libro de Juan, capítulo 15, por favor. Los que nos ven desde cualquier parte del mundo, invito a que me acompañen. Juan, sí, Juan, capítulo 15. Juan, capítulo 15. Ahí nos habla de la vid verdadera. Dice Jesús: yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, dice, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará. ¿Para qué? Dice, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, dice Jesús. Vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, este llevará fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece, ¿qué dice la escritura? Será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que os queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, dice Jesús, si hacéis lo que yo os mando. No sé si usted se acuerda, cuando recién se enamoró de Dios, ¿alguien alguna vez recién se enamoró de Dios? ¿Y usted sigue enamorado o ya le pasó el amor? Una vez yo hablé con un amigo, desafortunadamente pastor, me decía hace unos años, es que yo veo en usted ese fuego y esa efusividad y esa pasión con que hace las cosas, me decía. Pero eso con el tiempo se le va a uno, me decía. Y entonces a mí me causó cierta incomodidad o dolor al ver que una persona o un siervo de Dios y un amigo mío me dijera eso. En algún momento eso se va a acabar. Y mira que muchas veces no estamos pendientes de que el amor de Dios no se apague. El amor de Dios debe permanecer en todo momento ardiendo en nuestro corazón. Y muchas veces cuando nos enamoramos de Dios, o muchas veces cuando nos acercamos a Dios, es tan lindo ese amor que sentimos por Él, que no nos queremos apartar, que no le queremos fallar, que queremos estar todo el tiempo con Él. Caso muy contrario de a veces, hacemos cosas que nos quitan las prioridades o el tiempo o las cosas de Dios,
y dejamos de amar al Señor. Jesús dijo: este es mi mandamiento, que se amen unos a otros como yo os he amado. Y dice: nadie tiene mayor amor que este. Estamos pasando por el mes de mayo y algunos dicen que el mejor amor que hay es el de la madre. Dicen que no hay amor como el de madre. Pues aquí la Escritura me dice lo contrario. No hay amor más grande que el de Jesús, que Jesús puso su vida por nosotros. Amén. Diga: Jesús puso su vida por mí. Ese es el amor más grande que hay, dice la Escritura. Pero yo quiero que miremos este estudio. Acompáñenme con las diapositivas. ¿Qué nos dice la Escritura? Versículo 1. Váyase al versículo 1. ¿Qué dice la Escritura? Dice: yo soy la vid. Diga, léalo conmigo. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Hoy vamos a hablar de eso. Diga: del labrador. ¿De vuelta? Hoy vamos a hablar del labrador, la vid y los pámpanos. ¿De qué vamos a hablar? El labrador, la vid y los pámpanos. Jesús dice: yo soy la vid. Pero Jesús dice: mi Padre es el labrador. El labrador es el que trabaja. El labrador es el que cuida. Usted siembra una matica, usted siembra una planta, y el labrador es el que le echa aguadita, el que la abona, el que la cuida, el que la protege. Ese es el labrador. Diga: Dios siempre está conmigo. Dios está para cuidarme. Dios está para protegerme. Dios el Padre está para mí. Yo soy la vid verdadera. Quiere decir que hay más vides. Jesús está diciendo aquí: yo soy la vid verdadera. Da a entender que hay muchos más que se creen la vid, o hay muchos más que creen que Jesús no es la vid. Y Jesús dice: yo soy la vid verdadera. La vid es aquello de donde nos sustentamos. La vid es aquello de donde nos alimentamos. La vid es aquello en lo que nos fortalecemos. Eso es la vid. Y dice: mi Padre el labrador. No olvide que el Padre es el que tiene su vida bajo control. Pasa a la siguiente diapositiva. Cuando miramos el estudio de lo que es una planta, a esto se le llama vid. A todo esto se le llama vid. La vid es como el tronco o la base fundamental de donde se alimentan los pámpanos. Los pámpanos son como estas ramas. A esto se le llama pámpanos. Y esta cosita que usted ve aquí, ¿qué son? Racimos de uvas, ¿cierto? La vid se alimenta, ¿cierto? La vid se alimenta. Pero lo que da fruto, ¿qué es lo que da fruto? Los pámpanos. Los frutos son los que dan, los pámpanos son los que dan frutos. En poco para las ramas son las que dan frutos. A veces no entendemos que el que cuida todo, el que está sustentando, el que está alimentando, el que está protegiendo es el Padre. Pero si quitáramos la vid, ¿de qué se sostienen los pámpanos? O si quitáramos la vid, ¿cómo pudiéramos dar fruto? Pasen a la siguiente, por favor. La pregunta, versículo 2. Dice el versículo 2: todo pámpano que en mí no lleva fruto, ¿qué dice la Escritura? Lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que dé más fruto. Escuchen, a veces se nos olvida que el pámpano somos nosotros. Nosotros simplemente nos encargamos de alimentarnos de Jesús. Nosotros que estamos en Jesús, nosotros que estamos en Cristo, tenemos que depender de Cristo. Hay mucha gente que ha dejado de depender de Cristo. Usan a Dios para que los alimente, usan a Dios para que los sustente, usan a Dios para que los bendiga, para que los sane, pero no van a la vida. O sea, no van a alimentarse, a nutrirse de Jesús. Todo pámpano que en mí no lleva fruto. ¿Qué quiere Jesús? Lo dijo Jesús: nosotros tenemos que dar fruto. Lean, digan: nosotros tenemos que dar fruto. ¿Cuál es el fruto? Cuando tú vas a la Biblia habla de frutos dignos de arrepentimiento. O sea, debe haber un cambio en tu vida. ¿Cuál es el fruto del que habla la Biblia? El fruto del Espíritu Santo. ¿Cuál es el fruto? Paciencia, paz, benignidad, bondad, templanza. Los frutos del Espíritu. ¿Sí? ¿Qué otro fruto pide la Biblia? La Biblia habla de un fruto que es el crecimiento, que es la multiplicación. Yo como hijo debo multiplicar. Cuando Dios establece la tierra,
Dios le dice a la tierra que produzca animales, al agua que produzca animales, todo produjo. Dios nos establece y nos manda a nosotros que demos frutos. Usted como hijo de Dios, usted debe reproducirse. Lo que Dios le da, usted debe dárselo a otros, compartir con otros. Le da palabra de vida, Dios lo restauró, Dios lo sanó, Dios lo ayudó, Dios lo purificó. Usted ahora con esa palabra que hay en su corazón y con su testimonio, usted debe multiplicarse. Por eso el mandamiento es ir y hacer discípulos. Ese es el mandamiento de Jesús, ir y hacer discípulos. Y otro fruto que debemos dar es, así como Dios nos bendice a nosotros debemos bendecir a otros. Son 4 tipos distintos de fruto. El caso es que Jesús dice, el que permanece en mí, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Si tú no permaneces en Cristo, vas a ser quitado. Y si tú no tienes fruto, vas a ser quitado. Dice, todo aquel que lleva fruto, ¿qué dice? Lo limpiará. Muchas veces necesitamos que nos quiten de nosotros que las hojitas, lo que sobra. Mira aquí, si se ve esa hojita, orgullo, vanidad, altivez, grosería, malos pensamientos, malos deseos. Esas hojitas son cosas que sobran en nuestra vida. Esas cositas son cosas que en su momento sirvieron tal vez para hacernos caer en cuenta que estábamos lejos de Dios. Entonces Dios necesita podarnos. A veces lo que menos queremos es que nos poden, que nos quiten del orgullo, que nos quiten la ira, que nos quiten la autosuficiencia, nos molesta. Yo también veo ahí que mucha gente no quiere que le quiten eso. Dice, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará. ¿Para qué nos limpia el Señor? ¿Para qué nos poda? ¿Para qué nos poda? ¿Para qué nos limpia? Para que demos más fruto. Aquí usted se da cuenta un pámpano. Lo van a cortar, ¿sí ve? Una cosa es limpiar, otra cosa es podar. ¿Usted qué prefiere? ¿Que lo limpie o que lo pode? Que nos limpie. Porque somos limpiados para llevar más fruto. Pero nos podan o nos cortan cuando ya no servimos. Cuando ya no damos fruto. Entonces aquí van a cortar un pámpano que no da fruto. Un pámpano que está arraigado, supuestamente, o aferrado, pero no da fruto. Y hoy día vemos a mucha gente en las iglesias, sentadas, pero no dan frutos. Nosotros como iglesia tenemos que dar fruto, ya es hora de dar fruto. A veces queremos que solamente sea el pastor, o la pastora, o el evangelista, o el apóstol, o el profeta que dé fruto. No, todos como dependientes de Cristo, o todos como aferrados y cimentados a la vida, tenemos que dar fruto. Y ya tengo que dar fruto. Si tú dependes de Jesús, debes dar fruto. Pero si no, seremos que podados. Ahí están cortando una rama que no da fruto, se poda. Pásenlo. ¿Qué dice el 3? Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Jesús los limpió, no tuvieron que ser podados. ¿Quién fue el único que fue podado? ¿Quién fue el único que no dio fruto? De los apóstoles, de los discípulos de Jesús. ¿Quién fue? Uno que metió la mano en el plato, uno que metió la mano en la bolsa. Judas no dio fruto. Y también hacía milagros. Y también oraba por los enfermos. Pero su vida no fue una vida de fruto. Entonces dijo Jesús a sus discípulos: ustedes están limpios por la palabra. ¿Qué es lo que nos limpia a nosotros? Mira, la palabra. Por eso usted, miren, tiene que ser una persona dependiente de la palabra. Usted no puede decir que es hijo de Dios si usted todos los días no lee la Biblia. Usted no puede decir que sí está aferrado a Cristo si usted todos los días no depende de la palabra. Porque Jesús dijo que sin mí nada podéis hacer. A veces hacemos tantas cosas que no dan fruto, o a veces hacemos tantas cosas que no funcionan. ¿Por qué nosotros no damos fruto? Porque estamos esperando que otros siempre hagan por nosotros. Vosotros estáis limpios por la palabra. ¿Qué nos limpia? ¿Qué nos purifica? La palabra. Pásenlo, por favor. Imagínese una vida así de seca. Mira, a veces así estamos como iglesia, ¿sí o no? Mírenme, así estamos como iglesia. No damos fruto. Los mismos palitos de siempre, ¿sí lo ven? Es que debemos empezar a dar fruto. El labrador es el Padre. La vid, ya sabemos que es Jesús. Pero los pámpanos somos nosotros. ¿Qué dice el versículo 4? Léalo. Permanecer en mí. ¿Saben qué es permanecer en Jesús? Hay mucha gente que va a la iglesia cuando tiene necesidades. Va a la iglesia cuando tiene un problema de salud.
Va a la iglesia cuando se siente enfermo, cuando se siente cansado, cuando se siente agobiado, pero no permanece. Es como su marido. Imagínense que usted tiene un marido que solamente va a su casa a comer, o un marido que solamente la busca para cosas especiales, pero no vive con usted. ¿Permanece? No permanece. Así hay mucha gente en la iglesia que solamente viene a la iglesia cuando tiene problemas, dificultades, pero no está firme con Dios, no permanece con Dios. Permanecer es estar ahí, diga, estar ahí. Y desafortunadamente hoy día pasa mucho con muchas iglesias, con muchas personas que no permanecen con Dios, simplemente se valen de Dios o usan a Dios. Permanecer en mí. ¿Y qué dice Jesús? Y yo en vosotros. ¿Será que Jesús está con aquellos que no son fieles? ¿Será que Jesús está con aquellos que lo desprecian? ¿Será que Jesús está con aquellos que no leen la palabra? ¿Será que Jesús está con aquellos que no dan fruto? Que su vida es lo mismo, es una copia del pasado. Jesús dice, si ustedes permanecen en mí, yo en vosotros. Ahora vean, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, usted no puede quitar a Jesús de su vida si usted dice que es cristiano. Si usted es una persona del común, pues siga viviendo como está. Pero si usted dice ser cristiano, usted tiene que depender todos los días de Jesús. Tiene que buscar todos los días al Señor. Si no permanece en la vid es Jesús. Jesús dijo, yo soy la vid verdadera. Dice, si usted no permanece en la vid, léalo. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Usted no se puede despegar de Jesús. Escúcheme, ¿de qué le sirve a usted que lo ore? ¿De qué le sirve a usted que lo visite? Porque si uno no los visita, desafortunadamente acostumbramos a la iglesia a que uno vaya y los visite, uno les hace el altar familiar, uno ora por teléfono por ellos, uno les hace la videollamada y la gente no viene a la iglesia, o la gente no busca a Dios. La gente no hace altares familiares, la gente no busca a Dios en sus casas día a día en intimidad. Entonces Dios no permanece con ustedes. Eso es recíproco. Él en su fidelidad, la luz es para todos, el agua es para todos, el sol es para todos, el viento, la lluvia, las bendiciones son para todos. Pero cuando tú eres una persona que permanece fiel, que permanece ahí, las prioridades de Dios siempre van a ser para ti. Pásate. Lo dice la escritura. Lea el 5, por favor. Yo soy David. Yo soy David. Vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separado de mí, nada podéis hacer. Entonces, cuando yo veo la iglesia, sí me da tristeza. Cuando yo veo a la gente que no se mete con Dios, me da tristeza. Porque la gente dice, sí, yo estoy con Dios, es que yo oro, es que yo leo, dice la gente, sí, pero es que yo veo que Dios no está contigo. Entonces no me mientas. Porque Jesús nos dice ahí, yo soy David, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, lleva fruto. Yo conozco gente de años que lee, que ora, algunos que van a la iglesia, pero siguen siendo igual de gólatras, antiguos, mentirosos, adúlteros, tramposos, mañosos. Entonces yo digo, ¿dónde está Jesús? Ahí no está Jesús. ¿Está Jesús ahí? No, porque no permanece, porque no dependen de Jesús, porque no están aferrados a Jesús. Sus vidas no tienen fruto. No hay fruto de arrepentimiento, no hay fruto de crecimiento, no hay fruto de bendición en su vida, no está el fruto del Espíritu Santo en sus vidas. Algunos solo tienen el fruto del Espíritu Santo en sus vidas, pero no tienen bendición. Algunos solo tienen bendición, pero no tienen el fruto del Espíritu Santo. Algunos tienen el fruto del Espíritu Santo y bendición, pero nunca crecen. Así conozco más de uno, se está lleno y eso ora 28 horas al día y está lleno de plata, pero no tiene ni un discípulo. Así conozco más de uno. Y hablan de bendición y que Dios nos prospere, que Dios está conmigo. No. Debemos aprender a depender de Jesús y debemos empezar a trabajar. Si no permaneces en mí, yo no estoy en ti, dice Jesús. Si ustedes permanecen en mí, dan fruto. Dice, y yo en él, lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Entonces, yo me pregunto por ti y me pregunto por mí. ¿Estamos llevando fruto?
Por eso la invitación es que vengamos a orar. Necesitamos orar 1 hora antes del culto. Los que nos ven por internet, dejen la pereza. Los que están en Bogotá y vengan a la iglesia. Porque separados de Jesús, digan, nada podemos hacer. Nos volvemos domingueros o nos volvemos cadochos. El culto de cada 8 días. Otros solamente vienen cuando hacemos fiesta, algunos solamente vienen cuando hay reuniones especiales. Pero no hay una entrega genuina con Dios y quieren que Dios esté con ellos. Díganle a su hermano que está hoy, póngase serio, hermano. Díganle, póngase serio. Póngase serio. No, de Jesús, pase. Si quiere. Mira el fruto, perdóname. Póngase serio. Hermano, mira el fruto. ¿Cuál es el fruto que Dios quiere que tengamos? Crecimiento, multiplicación, humildad, bondad, piedad, misericordia, dadivoso, sencillo, templanza, muchas cosas que pueden dar fruto en nuestra vida. Tal vez tú tengas más discípulos, incluso si una persona que se mete con Dios tengas más discípulos. Pasa. La vid es Cristo. A esto, los que estudian todo lo que tiene que ver con matas y botánicas que se dice, la vid se le llama a esto, a lo que alimenta a los pámpanos. Adelante. Estos son los pámpanos. A esto se le llaman pámpanos. Los pámpanos somos sus hijos, devuélvalo. Pero la vid es Cristo. El que cuida todo es el Padre. El Padre siempre está para cuidarnos por su infinito amor y misericordia. Pero Él espera que demos fruto. Es el tallo. Es de donde se alimentan los pámpanos. Pasa. Pues nosotros como pámpanos a veces estamos así, un poco de ramas secas. Y no damos fruto. Pasa. Sin Cristo nada podemos hacer. Estamos así, sin nada. Pasa. ¿Qué dice la escritura en el versículo 6? El que en mí no permanece, léalo, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Para los que hablan, para los que siempre hablan de que la salvación no se pierde, pues aquí me está hablando de alguien que es pámpano, pero que no dio fruto. ¿Se arrepintió o no se arrepintió? Pues sí, fue pámpano. O sea, estuvo en la iglesia, estuvo pegado a Cristo, pero no dio fruto. El que en mí no permanece, ¿qué dice? Iba a la iglesia, no dio fruto. Iba a la iglesia, no se le mostró, no se le reveló, no conoció a Cristo. ¿Qué dice la escritura? Será echado fuera como pámpano. O sea que en la iglesia hay muchos pámpanos que serán echados fuera. Mira, las ramas secas. ¿Sí ven las ramas secas? Y así hay mucha gente en la iglesia, solamente hace bulto, pero no crece. O quiere que el pastor lo visite, que el pastor lo ore, el pastor ore por mí, el pastor ore por mí, pero no da fruto, no se arrepiente, no se congrega, no cambia su vida, no se multiplica. ¿Cuánta gente que lleva en el evangelio 10, 12, 15 años más? Bueno, los discípulos de Jesús tuvieron 3 años con Jesús y todos dieron fruto. Hoy día la gente lleva 20 años en la iglesia y no tiene fruto. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué dice la escritura? Yo tengo que dar fruto. Yo no puedo ser un pámpano que solo hace culto y que no da fruto. Es triste, ¿no? El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano. ¿Qué pasa con los pámpanos cuando lo cortan? Se secan. ¿Qué pasaría si el Señor hoy nos podara? Que el Señor dijera, tú no das fruto. Cogiera y nos podara. ¿Cómo quedamos? Secos. ¿Cuánta gente hay que dice que se aparta de Dios y dice que el estado post-terreno viene a ser peor que el primero? Porque nunca quisieron arrepentirse, nunca quisieron depender de Dios. No quisieron permanecer. Porque no reconocemos que lo que cuesta es permanecer. A todos nos cuesta permanecer. Al que lleva 1 año, 10 años, 20 años. No es que yo porque llevo 30 años ya soy experto. No, yo necesito aferrarme. Necesito depender más porque cualquiera, dice el que crea que esté bien, mire que no caiga. Entonces cualquiera de nosotros pudiera tal vez caer por no permanecer. Diga, es una responsabilidad. El evangelio actual niega la responsabilidad del hombre. Ya Jesús murió, ya Jesús hizo todo, tú no tienes que hacer nada, tú no hagas nada, dicen algunos. Tú no hagas nada porque Jesús ya hizo todo.
pues niegan nuestra responsabilidad. Entonces esos pámpanos, al no permanecer, ¿qué dice la Biblia? Serán echados fuera. ¿Qué pasa? Se secan. ¿Y qué pasa? En algún momento los recogen. Y cuando recojan esos pámpanos que no dieron fruto, cuando recojan esos pámpanos que se secaron, cuando recojan esos pámpanos que no sirvieron para nada, que no dependieron y que no permanecieron, ¿qué va a pasar? Los van a echar al fuego y allá van a arder. Entonces, si van a servir para algo, ¿para qué van a servir esos pámpanos? Para el fuego, para alimentar el fuego. A ver, de los que está aquí, levante la mano, ¿quién quiere alimentar el fuego? Nadie, ¿cierto? Pero estás dando fruto. Diga, tengo que preocuparme por dar fruto. Cambiar mi mentalidad, cambiar mi corazón, empezar a ser obediente, empezar a buscar de Dios. Si tú no permaneces, eres un pámpano. Si tú no buscas de Dios, eres un pámpano. Pero si no das fruto, serás echado fuera. Pasa. No lo olviden, la vid es Jesús, los pámpanos nosotros. Nosotros debemos dar fruto. Te pregunto, ¿cómo reflejas tú a Cristo? ¿Qué ve la gente en ti? Amabilidad, humildad, obediencia, sujeción, respeto, bondad, templanza, mansedumbre, piedad, misericordia, compromiso, entrega, ayuno, oración. Te congregas. ¿Cuántas cosas pueden manifestar que tú estás aferrado a Cristo y que estás dando fruto? Porque el evangelio actual es que todo chévere, vamos al club, digo a la iglesia, porque ya las iglesias son un club. La pasamos rico, cantamos chévere, me reúno con mi grupo de amigos, con mi parche, con mis parceros. Pero su vida no da fruto. Entonces, yo tengo que entender que yo tengo que llevar a las personas a que sean como Jesús, dependan de Jesús, imiten a Jesús. Tu fruto imita a Jesús, tu fruto revela a Cristo. Pasa. Versículo 7, léalo. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Todos oramos sin excepción. Bueno, eso creo yo, ¿no? Y siempre Dios dame, Dios bendíceme, Dios sáname, Dios ayúdame. Sí podemos orar. A nadie se le diga que ore. La pregunta es, si tú eres parte de la vid y si tú eres un pámpano y esperas dar fruto, ¿qué necesitas tú para subsistir? Porque Jesús está hablando de depender de Él. Jesús está hablando de buscarlo a Él. Jesús está hablando de permanecer en Él. Entonces, si tú permaneces en Él, si tú dependes de Él, si tú estás aferrado a Él, ¿qué necesitas para subsistir aferrado a Él? Entonces yo le pediría, ayúdame a ser más manso, no menos, ¿no? Ayúdame a ser más manso, ayúdame a ser un hombre de oración, ayúdame a ser un hombre que medite, estudie y conozca tu palabra, ayúdame a ser un hombre que me dedique más tiempo para ti, porque necesito pedirle algo a Él para depender de Él. Muchas veces nuestras oraciones son pedirle a Él para alejarme de Él. Necesito novia y no vuelvo. Necesito novio y no vuelvo a la iglesia. Necesito bendición y cuando tienes la bendición no vuelves a la iglesia. Necesito trabajo, Señor, y cuando el Señor te da trabajo te olvidas de Dios. Necesito trabajo y ya no oras. Necesitas una novia y ya tienes más tiempo con la novia y no tienes tiempo para leer la palabra. Señor, estoy pidiéndote por un televisor nuevo, ahora te la pasas pegado al Netflix, al Prime, al YouTube y todas esas cosas para estar más lejos de Dios. Entonces muchas veces lo que pedimos no es para mantenernos con Dios, no es para aferrarnos a Dios, sino que es para alejarnos de Él. Jesús dice, si permanecen en mí y mis palabras, escúcheme, Jesús está hablando de, míreme, sus palabras. Si usted, dijo Jesús, si ustedes permanecen en mí, míreme, y mis palabras permanecen en ustedes, ¿qué dice? Pídame lo que quieren. ¿Sí ves? Jesús lo dijo. Y mucha gente se la pasa pidiendo, y que Dios me responde, y decreto, y declaro, y proclamo, y aseguro, y afirmo. Pero están lejos de Dios, y sus palabras no están ahí. Declaro, proclamo, decreto.
Y lo que hacen no es para Dios, es para ellos. Para ser más grande, para ser más vanidoso, para ser más avaro. Pero no para permanecer en Dios. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Ahí sí dice, pidan lo que quieran y les será hecho. ¿Quieres que Dios te responda? Una vez no, me ha pasado muchas veces que he orado por personas y cuando he orado por ellas, murmuraron de mí. Cuando he orado por ellas, se apartaron de Dios. Cuando he orado por ellas, maldijeron a Dios. Y después Dios me dice, ¿por qué oraste por ellos? No ores por ellos, porque yo a ti sí te escucho, porque tú permaneces en mí, pero ellos no. Entonces tú le haces un mal a ellos cuando oran por gente que yo no te he dejado que ores. Y muchas veces vienen bendición sobre personas que no convienen. Una vez oré por una discípula, le llegó trabajo y no volvió. Y después resultó maldiciendo a la iglesia, maldiciendo al pastor y maldiciendo a Dios. Una vez oré por una persona que estaba enferma y cuando se sanó se va a rumbear. Una vez oré por un matrimonio, fue muy bendecido. Se separaron, se llenaron de plata ambos y se apartaron de Dios. Entonces debía llorar por ellos. Pues claro, lloré por ellos como buen siervo, tal vez en mi inocencia o en mi ignorancia. Entonces Dios puede escucharte a ti, claro, pero te pregunto, ¿permaneces en Dios? Ese es el problema, por eso usted tenga que tener cuidado por quién oramos y quién no. A veces oramos por gente para hacerle un mal. Si tú vas a llevar a otra persona a los pies de Cristo, es para que permanezca. Y a veces nosotros como pastores o siervos cometemos ese error. Oramos por un poco de gente que no se vuelve. Por eso tenemos que discipularnos. Por eso tú tienes que venir aquí a la iglesia a discipularte. Por eso tienes que meterte a los altares familiares. Por eso tú tienes que estudiar la palabra. Por eso tienes que meterte a las escuelas. Para que permanezcas. Para que no te debilites cuando venga el momento de la prueba, el momento difícil. ¿Sí les ha gustado la escuela que tenemos la escuela? Sí. ¿Sí les gustó? Por eso tienes que permanecer discipularte. Pidan lo que quieran y les será hecho. ¿Sí ven? Es que yo pido y Dios no me da. ¿No será que estás lejos? Es que yo pido y Dios no me responde. ¿No será que no permaneces? Es que yo pido y Dios no me ayuda. ¿No será que es que su palabra no está en tu corazón? Pregúntate eso. ¿Será que su palabra no está en tu corazón? Siguiente. Léalo. Quiero que lo lea conmigo. Por favor, léalo. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Según Jesús, los que llevan fruto son sus discípulos. En pocas palabras, una persona que no tiene fruto no es discípula de Jesús. Jesús lo dijo, que si damos fruto, el nombre del Padre es glorificado. ¿El Espíritu Santo está en ti? Bueno, yo creo que sí. Pero si el Espíritu Santo está en ti, el Padre es glorificado. Si tú imitas a Jesús, jóvenes, háganme un favor. Si tú imitas a Jesús, si tú sigues a Jesús, mírame, el Padre es glorificado. Todo lo que hagamos siempre será para dar la gloria al Padre. Y te pregunto, ¿tú das fruto? ¿O te preocupas porque tu fruto le dé la gloria al Padre? El problema es que pedimos, hacemos, no para la gloria de Dios, sino para nuestra gloria, para que la gente nos aplauda a nosotros, para que la gente nos felicite a nosotros. O al contrario, pedimos y hacemos para alejarnos de Dios. A veces pedimos para alejarnos de Dios. Es triste eso. Mírame, tienes que llevar fruto y así eres discípulo. Discípulo es seguidor o discípulo es aprendiz. El que no quiere aprender no es discípulo. El que no tiene ganas de seguir a otro no es discípulo. El que no tiene ganas ni de aprender ni de seguir a otro no puede hacer discípulos. ¿Quieres hacer discípulos? Debes aprender. ¿Quieres hacer discípulos? Debes ser seguidor. Porque aprendes a hacer discípulos siendo seguidor. Aprendes a formar discípulos aprendiendo.
De hecho, el versículo 16 dice así: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. ¿Y qué? Y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. A veces sacamos sobre este texto: lo que le pidamos a Dios no lo va a dar. No, Señor, primero tienes que permanecer. Es que la palabra de Dios dice que todo lo que pidamos Él nos lo va a conceder. No, Señor, estás quitando lo que dice antes. Primero tienes que permanecer, primero tienes que dar fruto, primero tienes que arrepentirte, primero tienes que cambiar, primero tienes que permanecer. Diga permanecer, diga permanecer. Bueno, solo uno, diga permanecer. Debemos permanecer. Si tú no permaneces, no eres discípulo. Y si no eres discípulo y no permaneces, serás cortado y echado como pámpano en el fuego, dice la Escritura. Pásenlo, por favor. No se te olvide dar fruto. Mira, tú glorificas al Padre, bueno, aquí no se ve bien, tú glorificas al Padre con tu fruto. Cuando la gente vea que eres cariñoso, que eres humilde, que te guardas en santidad. La verdad que estudiamos estos 2 meses, este bimestre pasado, estudiamos los atributos de Dios en la escuela. Cuando estudiamos los atributos de Dios uno se da cuenta de lo hermoso, lo precioso que es Dios y cuánto nos falta para exaltar. Por eso tienes que conectarte a la escuela. Escuela de liderazgo, escuela de pastores. Escúchame, tú glorificas a Dios con tu fruto. Entonces la gente ve tu fruto: amable, humilde, bondadoso, misericordioso, sencillo, obediente, guardas la palabra, te congregas, vives en santidad, te vistes de manera correcta, hablas bonito, eres educado, respetas a tus padres, guardas las fiestas, etcétera, etcétera, etcétera. Con eso que tú haces, revelas el fruto. Bueno, hay gente que dice que no hay que hacer obras, ¿no? Esos son los que están perdidos, que tienen el velo todavía en sus ojos, no lo ven. Pero Jesús nos dice: usted tiene que dar fruto. Y ese fruto revela al Padre. Síganlo pasando, por favor. Permanecer en su palabra. Mírese, lo vuelvo a repetir. Versículo 9, léalo. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Dijo Jesús, ¿no? Permanecer en mi amor. ¿Qué dijo Jesús? Si guardares mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Bueno, los ignorantes que todavía tienen el velo dicen que ya no hay que guardar los mandamientos. O sea, yo puedo tener 2 esposas, puedo insultar a mi mamá, no hay necesidad de guardar las fiestas ni el Shabbat, porque eso es para antes. No, Jesús, ¿qué dijo? Yo guardo los mandamientos del Padre, dijo Jesús. Y cuando guardo los mandamientos del Padre, dijo Jesús, yo estoy mostrando que permanezco en su amor. El Padre me ha amado, dijo Jesús, así yo también los he amado. Y Jesús dice: permanezcan en mi amor. Jesús está hablando de permanecer. Diga, permanecer. Diga otra vez, permanecer. Y permanecer es estar aferrado a sus mandamientos. Algunos dirán: es que los mandamientos de Jesús, pues los mandamientos de Jesús, si usted no lo sabía, son los mismos mandamientos del Padre. Léase los 4 evangelios y se va a dar cuenta que Jesús enseñó los 10 mandamientos igualitos. O sea que Jesús no deshizo. De hecho, tenemos varias enseñanzas, los puede buscar en YouTube, en Facebook, sobre Jesús y los mandamientos. Que el Padre nunca quitó los mandamientos y Jesús tampoco. Y Jesús aquí mismo lo está diciendo: si guardan mis mandamientos, permanecen en mi amor. Y dice Jesús: así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Jesús dijo: así como yo guardo los mandamientos de mi Padre, ustedes deben guardar mis mandamientos y los mandamientos del Padre. Son los mismos. Pero a los que no se les ha quitado el velo, que siguen pensando en cosas que no deben ser, no quieren vivir conforme a la palabra ni permanecen en la palabra. Hoy hablaba yo con una persona, le digo: usted no va a una iglesia, a usted le gusta ir a un club de motivación, porque eso se convirtió en muchas iglesias, clubes motivacionales, pero no les enseñan que la palabra, diga, la palabra es para guardarla, no para guardarla en el cajón allá, no, es para guardarla en el corazón y vivirla, vivir la palabra de Dios.
Permanecer en su palabra. Se lo repito, este es el pámpano. Cristo es la vid, perdón, está la vid. Nosotros somos los pámpanos. El creyente son las ramitas, los pámpanos, los que dan fruto. Si tú no permaneces en la palabra, si tú no buscas la palabra, si tú no vives la palabra, ¿qué fruto vas a dar? ¿A quién vas a evitar? ¿A Karl Marx? ¿A Pablo Coelho? ¿A Nietzsche? ¿A tantos filósofos? Eso es lo que la gente está siguiendo hoy día, humanismo. Eso es lo que la gente hoy día le gusta que le hablen, humanismo. Ya no se habla de pastorado, sino de coaching. En un principio eran líderes, Jesús no formó líderes, Jesús formó pastores. Pero hoy día se habla de coaching, o de humanismo, o de tantas cosas que no tienen que ver con Dios. Así que nosotros tenemos que reflejar a Cristo por su palabra. Si tú permaneces en tu palabra, Dios por su palabra va a hacer que se des fruto. Pásalo, por favor. Siguiente texto. ¿Qué fruto hay en mi vida? Te pregunto. ¿Qué fruto hay en mi vida? ¿Te has preguntado? ¿Hay fruto en tu vida? ¿Qué características de Cristo está revelando? El amor. Jesús renunció a todo para darle vida a otros. Te pregunto, ¿tú renuncias a todo para llevarle el evangelio a otros? Jesús murió a todo, sus riquezas espirituales en los cielos y sus riquezas terrenales aquí en la tierra, para llevar salvación. ¿Te preocupas tú por la salvación de otros? Esa fue la prioridad de Cristo. O es más específicamente, ni siquiera esa es la prioridad de Jesús, porque Jesús vino a hacer la voluntad del Padre. Y Cristo vino a mostrar la gloria de Dios. Te pregunto, ¿tú muestras la gloria de Dios en tu vida? Es una responsabilidad que tenemos todos. Yo me exijo cada día porque quiero verla. ¿Qué ve la gente de Dios en mí? Pregúntate, ¿qué ve la gente de Dios en ti? Si estás airado a todo momento, si estás peleando, si eres grosero, si eres activo, si tienes espíritu de seducción, si eres tramposo, si eres ladrón, ladrona. ¿Qué ve la gente de Dios en ti? Nos preocupamos por mostrar la gloria de Dios. Mira, reflejas a Cristo. Él es la vid, nosotros los pámpanos y el fruto. El que nos cuida es el Padre. Entonces pregúntate, ¿qué fruto hay en tu vida? ¿Qué fruto hay en tu vida? ¿Estás permaneciendo en Cristo? ¿Cuántas cosas hay que la gente no sabe de Dios? Porque no les estamos enseñando la palabra. Una vez me llegó un discípulo, una familia, ore por mi hijo que está endemoniado. Y yo no puedo orar por él. ¿Por qué no? Porque su hijo está aferrado al mundo, está aferrado a las drogas, y si oro por él, es muy posible que el demonio sí salga. Pero dice la Biblia que el demonio anda buscando lugares desiertos, y si su hijo tiene su corazón desierto, cuando venga el Espíritu lo va a encontrar limpio, barredito, y va a venir con 7 peores, dice la Biblia. Entonces primero tengo que enseñarle a su hijo a que busque a Dios para que su vida esté limpia, para que cuando venga el demonio con los 7 espíritus peores, su hijo esté preparado y no nos deje entrar. Pero si yo le hago liberación a su hijo en este momento, lo más seguro es que mañana va y caiga. Y usted a quién va a culpar, al pastor, porque no le hizo liberación, porque no le echó el demonio. Y eso es lo que pasa muchas veces. Oramos con una persona para que le lleguen finanzas, le llegan las finanzas, y cuando le llegan las finanzas, al otro día otra vez está sin plata. ¿Por qué? Porque le oramos por la bendición, le llegó la bendición, pero como no sabe administrar finanzas, otra vez vuelve a quedar pobre. Oramos por una familia para que no peleen tanto, para que dejen la grosería. Y bueno, así me ha pasado con algunas familias, pues oramos por ellos, llega paz momentánea, 8 o 15 días, pero como no hacen altar familiar, como no vienen a la iglesia y como no dan la palabra, otra vez sus vidas toman olor a carne y vuelven a caer en lo mismo de siempre, porque no permanece, no se dejan pastorear. Entonces, si tú no estás llevando a otros con la palabra para que dependan la palabra, para que aprendan la palabra, para que vivan conforme a la palabra, les hacemos un mal. Diga, yo debo permanecer. Eso es lo que está de moda en muchas iglesias. Les hablan bonito, les imponen mano, les echan aceite, les echan agua, les botan el trapo por la cabeza, la gente brinca, la gente tiembla y vuelve el otro día a pecar.
porque no los estamos llevando en la palabra para que la palabra los transforme, los cambie, los renueve, los vivifique, los direccione. La palabra nos direcciona. Diga, volvamos a la palabra. Volvamos a la palabra. Debo permanecer. Es tiempo de que la iglesia empiece a madurar. Usted tiene que madurar. Usted va a ser una generación de hombres y mujeres que se está formando para que forme a otros. Debemos dejar la negligencia espiritual. Dependemos de unción prestada. Porque otro nos presta la unción, otro ora por nosotros, pero yo no dependo de Dios. Yo necesito de Dios. Dependo que el pastor me ore, que la pastora me ore, que me ministren a una reunión. La gente paga por entrar a reuniones, pero no tiene intimidad con Dios todos los días. O lee la Biblia, pero no la vive. No la vive. Es tiempo de volver a Dios. Digo, debo empezar a permanecer. Diga, debo empezar a permanecer. Amén. Amado Señor, te damos gracias por tu palabra. Amado Dios, por tu fidelidad. Amado Dios, por tu consejo. Gracias. Ayúdame, Señor, a permanecer. Ayúdame, Señor, a ser fiel. Ayúdame a guardar tus mandamientos, Jesús, como tú guardaste los mandamientos del Padre. Ayúdame, Jesús, a vivir en tus mandamientos. Ayúdame, Jesús, a hacer ese pámpano que dé frutos, Señor. Padre, te pido por cada persona que está aquí, te pido por los que nos ven de las distintas ciudades o países, que tú, Señor, nos ayudes a permanecer, a ser fieles, a buscarte, Señor, a conocerte cada día, a luchar contra nuestra propia carne, nuestros propios deseos, por conocerte. Te pido, Señor, que en tu bondad nos ayudes, como dice tu palabra, danos todo lo que necesitamos. Necesitamos más pasión, necesitamos más entrega, necesitamos más fidelidad, necesitamos más compromiso, necesitamos más santidad, necesitamos más oración. Hoy te pedimos eso para permanecer. Diga, Señor, hoy te pedimos eso para permanecer. Necesitamos más oración, necesitamos más ayuno, necesitamos congregarnos. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Amén. ¿Si aprendimos algo hoy? Amén. Diga, permanecer. Permanecer. El permanecer te asegura que si eres salvo. Si tú no permaneces, nunca has sido salvo, porque nunca le entregaste tu vida a Cristo. Y si permaneces, eres de los que vive la palabra, y vive la palabra porque ora la palabra, estudia la palabra, medita la palabra. Por eso les digo aquí, cuando lleguemos al tiempo antes, tráigase sus palabras, sus oraciones escritas, para que oremos la palabra, y orando la palabra vivamos como la. Amén. Para todos aquellos que nos ven por las redes, no olviden, sábado sería la esta semana, este miércoles no tendremos reunión de semana, pero sí los invito al próximo sábado 6 de la tarde aquí en el altar de oración. Muchas bendiciones. Bueno, si tú quieres hacer algún abono, una ofrenda, algún voto voluntario, lo puedes hacer por ley, lo puedes hacer por David Plata. Si tienes alguna petición de oración, llámanos. A ese número nos puedes llamar, nos escribes por WhatsApp y vamos a estar orando por ti para que Dios te guarde, te cuide, te ayude a permanecer, te ayude a crecer. Invitamos también a las escuelas pastorales, a las escuelas que tenemos entre semana. Propon tu corazón a estudiar, a capacitarte para que tú también puedas llevar a otros. Las escuelas son los martes de 8 de la noche a 11 de la noche, para que así mismo nos preparemos y llevemos a otros a los pies de Cristo. Bendiciones aquí desde Bogotá, Colombia, desde su iglesia Altar de Oración. Bendiciones.